el pueblo de los Estados Unidos, para crear una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad doméstica y proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar las bendiciones de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad. Ordenamos y fijamos esta Constitución para los Estados Unidos. Hola, Iglesia. Este fin de semana celebramos 250 años de nuestra historia. Como seguidores de Jesús, lo hacemos con corazones agradecidos. Reconocemos que la historia de nuestra nación está marcada por logros notables y verdaderas imperfecciones. Las libertades que celebramos hoy no siempre fueron experimentadas por igual por cada persona en todo momento o lugar. Sin embargo, gracias a quienes se sacrificaron y a las generaciones que han orado, servido y creído en algo mejor, muchas de esas libertades han sido expandidas y protegidas para las generaciones futuras. Este fin de semana agradecemos a Dios por la libertad de reunirnos, la libertad de adorar, de orar y de compartir abiertamente la esperanza de Jesucristo cuando muchos otros no tienen la oportunidad de hacerlo. Así que no damos por sentadas esas libertades, pero nuestra celebración es más que gratitud, es también un llamado a la oración. La Biblia nos llama a orar por nuestra nación, líderes y comunidades. Y así, hoy le pedimos a Dios por sabiduría, por justicia, por sanidad, por unidad y por paz. Mientras celebramos este hito, también recordamos que, aunque somos ciudadanos agradecidos de esta nación, nuestra ciudadanía real está en el reino de Dios. Como ciudadanos del reino de Dios, no se nos llama a retirarnos del mundo que nos rodea. Se nos llama a participar fielmente en él. Y al participar, lo hacemos siendo embajadores de Cristo, dirigiendo a las personas hacia la esperanza de Jesús a través de nuestras palabras y nuestras acciones. Así que celebramos con corazones agradecidos, no porque nuestra esperanza esté en una nación, sino porque Dios nos ha colocado aquí en este momento para representar fielmente su reino. Agradecemos a Dios por nuestro país, pero agradecemos a Dios por su fidelidad para guiarnos, sanarnos, unirnos y usarnos. Y que nuestras vidas siempre señalen a las personas a Jesús. Al mirar al futuro, lo hacemos con confianza. No por quienes somos, sino por quien es Él. Confiamos en que nos ha puesto aquí para un tiempo como este. Y sabemos que Dios tiene esto aquí y por la eternidad. Vamos. Eso estuvo muy bien dicho, ¿no? ¿Oran conmigo por nuestro país? Padre Celestial, hoy 4 de julio queremos decir gracias. Queremos darte gracias por tu fidelidad a lo largo de los últimos 250 años de nuestra historia. Tú has sido fiel. Gracias por las libertades que disfrutamos a diario y por la libertad de adorarte, de congregarnos, de vivir en un país donde podemos decir el nombre de tu Hijo, Jesús. Dios, sabemos que son regalos que no queremos dar por sentados. Agradecemos a quienes vinieron antes, quienes sacrificaron tanto por estas libertades que hoy disfrutamos, por los valientes que se sacrificaron para servir y siguen sirviendo. Señor, ¿los protegerás? ¿Bendecirás a ellos y a sus familias? Y Dios, al celebrar, también queremos orar por nuestro país. Pedimos que le des sabiduría a nuestros líderes, que nuestros líderes quieran buscar, conocer y seguir la sabiduría piadosa. Que presten atención a ella mientras administran esta pesada responsabilidad de liderar nuestro país. Dios, pedimos unidad donde hubo división. Ayúdanos como seguidores a reflejar tu amor, tu verdad y tu gracia a quienes encontramos. Recordando el Salmo 33 que dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y Dios, tú eres nuestro Señor. Oramos por una bendición sobre esta nación,
Atráenos de regreso a ti cuando tendamos a desviarnos. Haz de Estados Unidos un lugar donde tu nombre sea exaltado y se comparta la esperanza del Evangelio. Te damos gracias, Padre, por tu bondad en el pasado. Te agradecemos por tu presencia con nosotros hoy y por la esperanza que podemos tener en el futuro gracias a tu fidelidad hacia nosotros. Y pedimos todo esto en tu nombre. Y la iglesia estuvo de acuerdo y dijimos, amén, amén. Agradecemos a Dios por nuestro país. Quiero darles la bienvenida. Soy el pastor Doug, el pastor de aquí, y estamos en nuestra serie de Hechos y vamos a continuarla hoy mientras nos adentramos en los capítulos 6 y 7 de Hechos. Tomen su aplicación y Biblia y abran la sección de notas. Vamos a ver estos dos capítulos. Y bueno, estos capítulos cuentan la historia de un hombre llamado Esteban. En realidad tratan sobre algo que todos nosotros experimentamos. Y eso es lo que nos ocurre cuando nuestra fe se encuentra bajo presión. ¿Qué ocurre? Antes de eso quiero mostrarles una foto. Y aquí viene, ahí está, esa es mi familia, mi esposa Pam, quien está aquí arriba. Y sí, gracias. Y nuestros tres hijos. Así que somos 5 en nuestra unidad familiar. Y con estos 5 ha sido un tiempo realmente dulce, ha sido bueno. Tuvimos los altibajos de una familia normal, pero ha sido bueno. Pero si tienes hijos, sabes lo que voy a decir, que si los alimentas, crecen. Y si sigues alimentándolos, siguen creciendo. Y luego tienen estas ideas propias como, oye, tal vez quiero casarme con alguien algún día. Y yo digo, wow, pero 5 está bien, ¿verdad? Hemos visto que funciona para otros, pero estamos bien con 5, ¿no? Y ellos dicen, bueno, estábamos bien hasta el verano. Este verano, 2 de nuestros 3 hijos se casan, ¿verdad? Nuestro hijo se casó el mes pasado, nuestra hija se casa el próximo mes. Así que estamos en el ojo de la tormenta ahora mismo. Es todo boda, todo el tiempo. De hecho, tenemos una foto de dónde estamos hoy. Esto es en la boda de mi hijo. Puedes verlo con su hermosa novia, una de mis hijas junto a su prometido. ¿Verdad? Y a la primera foto la llamo los 5 fabulosos, porque es fabuloso con los 5, ¿cierto? Y a la segunda con 7, bueno, los veremos cómo sale el 7. Como aún no se sabe. No, es broma. Nuestros hijos han elegido muy bien. Estamos increíblemente bendecidos con sus esposos y futuros esposos. No podríamos estar más felices, pero este crecimiento es duro, es un cambio, ¿cierto? Antes, cuando teníamos vacaciones, decíamos, oigan, todos vienen a casa. Pero ahora es, vas con tus suegros, vendrás a casa, debemos coordinar. Antes, en vacaciones, yo decía, suban al auto, nos vamos. Ahora es, bueno, quizás vayamos de vacaciones con la familia de mi pareja y su tía Judy solo puede ir en meses pares. Y así puedes, ya sabes, no hay tía Judy, pero es más complicado, ¿no? Es más difícil. Debemos planificar con más intención. Pero tenemos 2 grandes adiciones a la familia y estamos muy orgullosos. Y algún día tal vez nietos, ¿no? Dicen que es algo bueno. Así que esperaremos eso. Pero todo este crecimiento y cambio por el que oramos, cuesta acostumbrarse. Pero ya sabes, el crecimiento siempre cambia las relaciones. Es verdad en las familias, pero también en la iglesia. Y si has estado en Grace, eventualmente te encontrarás con alguien que es un miembro original de Grace, ¿verdad? Alguien que estuvo aquí desde el principio. De hecho, a veces conocerás a alguien y te dirán, fui parte del grupo de jóvenes original del pastor Craig antes de que la iglesia fuera siquiera plantada. Y te contarán historias sobre cómo sabían el nombre de todos y cómo cada niño que caminaba por el pasillo conocían al niño, su familia y sabían que si alguien faltaba a la iglesia recibía 3 llamadas antes de almorzar. Como, ¿estás bien? Te extrañamos. ¿Necesitas algo? No. Y oirás esas historias una y otra vez. Pero luego también oirás que Dios comenzó a moverse, que las familias y las personas comenzaron a aparecer, que las personas entregaron sus vidas a Cristo, que el bautismo se hizo más grande, el parking se llenó. ¿Alguien? ¿Cierto? El estacionamiento se llenó.
Movíamos sillas cada domingo por la mañana. Llegamos al punto de construir edificios más grandes. Fue emocionante. Fue un gran momento, pero también expuso problemas que nunca antes habíamos tenido. Era difícil hallar asiento. La gente ocupaba tu lugar. No lo sabían. Los pastores no podían dedicarte tiempo personal porque había más demanda. La comunicación era un desafío. Había más opiniones sobre todo, ¿verdad? Oramos por crecimiento, pero el crecimiento parecía más un problema que una alegría. Bueno, ahí encontramos a la iglesia primitiva en Hechos capítulo 6. Se dieron cuenta de que las cosas sanas crecen y las cosas que crecen cambian. Y el cambio trae desafíos consigo. Lo sintieron. Dios respondió, miles llegaban a la fe, la iglesia prosperaba, pero el crecimiento trajo nuevos retos. Y algunos de esos desafíos fueron que un grupo de personas se sintió pasado por alto, sintieron que había favoritismo. Aquí retomamos Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, cuando el número de discípulos aumentaba, los judíos helenistas se quejaron contra los hebreos porque sus viudas eran ignoradas en la distribución diaria de comida. Así que hay dos grupos de judíos aquí, hay helenistas y hebreos. Los judíos helenistas eran un grupo de familias judías que vivían en el mundo de habla romana, es decir, el mundo romano de habla griega. Así que eran gente de fuera, hablaban un idioma distinto al de los locales, seguían las costumbres y tradiciones de los griegos. Eran familias judías comprometidas, pero forasteras. Los judíos hebreos eran locales, hablaban arameo, todos los entendían, eran conocidos. Crecieron en Judea o Jerusalén. Seguían las tradiciones locales y eran los favorecidos. Y los helenistas, los forasteros, se quejan diciendo, oigan, algo anda mal. Nuestras mujeres no están siendo alimentadas, están siendo ignoradas. Tenemos un problema aquí. Es un gran problema porque la iglesia apenas empieza y lidian con este tema cultural desde el inicio. Aún no peleaban por el color de la alfombra. No peleaban sobre si la hostia sería sin gluten. Es un tema, ¿no? Pero aquí las emociones están altas. Y la unidad de esta joven iglesia está amenazada. ¿Cómo lo manejarán? ¿Qué harán? Esto no era solo sobre la distribución de comida. Esto era sobre la confianza. ¿Van a escuchar nuestra queja y nos van a guiar a través de ella? ¿Podría esta joven iglesia unirse pese a las diferencias culturales? El versículo 2 continúa. Dice, los 12 reunieron a los discípulos y dijeron, ¿no sería correcto para nosotros descuidar el ministerio de la palabra de Dios para servir en las mesas, para servir comida? Los apóstoles dicen, miren, tenemos que mantenernos en nuestra área de dones. ¿No sería correcto que nos alejáramos de eso para descuidarlo? ¿Qué hicieron? Reunieron a todos y en el versículo 3 dijeron, hermanos y hermanas, elijan a 7 conocidos por estar llenos del Espíritu y sabiduría. Y les daremos esta responsabilidad y nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y me encanta cómo responden a esto, porque no ignoran el problema, no fingen que no existe, ¿cierto? No se ponen a la defensiva, como diciendo cómo se atreven a decir que mostramos favoritismo y no abandonan su llamado para correr hacia el problema urgente. De hecho, resuelven el problema invitando a más personas guiadas por el Espíritu al ministerio. Y así crecen las iglesias sanas. Invitamos a más personas llenas del Espíritu al ministerio. Y es aquí precisamente donde se nos presenta a Esteban por primera vez. Sigue en el versículo 5. Esta propuesta agradó a todo el grupo, así que eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, Parmenas y Nicolás de Antioquía, un converso al judaísmo. Me tomó toda la tarde trabajar en esos nombres. No sé si los dije bien, pero es interesante. Los 7 son nombres griegos. Y los estudiosos dijeron que se hizo para que los judíos helenistas tuvieran paz, sabiendo que cuidarían a nuestras viudas. Van a ser alimentadas y simplemente hubo mucha sabiduría en esa decisión.
El versículo 6 dice que presentaron a estos hombres a los apóstoles, quienes oraron e impusieron manos, y la palabra de Dios se extendió. El número de discípulos en Jerusalén aumentó rápido, y muchos sacerdotes obedecieron a la fe. Su solución funcionó, el plan fue efectivo, la unidad se restauró y el ministerio creció. Los discípulos en Jerusalén aumentaron rápido. Y me encanta que Lucas incluya esta pequeña idea de que si no disminuyes la velocidad, podrías pasarla por alto. Dice al final del pasaje que muchos sacerdotes obedecieron a la fe. Estos sacerdotes conocían el Antiguo Testamento mejor que nadie. Conocían la profecía de que este Mesías vendría y estaban en el templo todos los días y vieron a miles de judíos aceptando que Jesús era el Mesías y llegando a la fe. Vieron sanidades y señales milagrosas y prodigios, y vieron a hombres comunes volverse valientes. La evidencia de Jesús como Mesías era abrumadora y llegaron a la fe. Siento que en este punto la iglesia está funcionando a toda máquina. Resolvieron el problema de la distribución de alimentos. Están creciendo en número. Hasta los sacerdotes llegan a la fe. Este impulso sigue creciendo. Si esto fuera una película, aquí cambiaría la música. De la música de entretenimiento a la música dramática. Y sería dun dun, dun dun, dun dun, dun dun, dun dun, dun dun. ¿Verdad? Como estamos en Florida, fue apropiado. Porque la oposición está a punto de llegar. Porque sabemos que el crecimiento atrae oposición. El crecimiento atrae oposición. Al expandirse la iglesia, la resistencia aumentó. Pero aquí está el trato. Tenemos que tener mucho cuidado de no ver la oposición como una señal de que Dios no está en esto, ¿verdad? Porque de hecho, a menudo es una señal de que estamos justo en medio de donde necesitamos estar. El crecimiento espiritual casi siempre atrae resistencia espiritual. El enemigo no se preocupa por una iglesia estancada, ¿verdad? Él lucha contra lo que avanza. Puede que hayas escuchado esto y creo que es verdad. Si Satanás no te molesta, quizás tú no lo molestas a él, ¿verdad? Vemos esta oposición al crecimiento una y otra vez en las Escrituras. Gente haciendo lo correcto, sin embargo, enfrentan oposición. Y una de las historias que simplemente destaca esto es la historia de José, ¿verdad? Aquí está José, haciendo lo que hace, siguiendo a Dios, y termina siendo traicionado por sus hermanos. Lo tiran a un pozo y luego ¿qué hacen? Lo venden como esclavo. Ahora es un esclavo y como esclavo es falsamente acusado por la esposa de su jefe y luego es arrojado a la prisión. En prisión alguien olvida lo que hizo y es ignorado. Quiero decir, oposición tras oposición. Pero Dios estaba en ello. Dios lo estaba usando para prepararlo para lo que seguía, que sería el segundo al mando en Egipto. Porque la oposición no es solo un efecto del crecimiento. Es algo que Dios usa para refinarnos y acercarnos a Él. Le pasó a José. Y es cierto para nosotros también. Jesús no prometió crecimiento sin conflictos. De hecho, el crecimiento saludable a menudo expone áreas donde necesitamos madurar, ¿verdad? O áreas en las que tenemos que depender un poco más de Dios. Así que ahora aquí está Esteban, justo donde Dios quiere que esté, pero está a punto de enfrentar esta fuerte oposición. En el versículo 8 del capítulo 6 dice que Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales. La oposición surgió sin embargo de miembros de la sinagoga de los libertos, como se le llamaba, judíos de Cirene y Alejandría, así como de la provincia de Cilicia. Fácil para mí decir, y Asia, quienes empezaron a discutir con Esteban. Esto es malo, es oposición, están discutiendo, pero no pudieron resistir la sabiduría que el Espíritu le dio mientras hablaba. Hombre, me encanta esa frase. No pudieron resistir la sabiduría que el Espíritu le dio al hablar. ¿Necesitamos al Espíritu? Absolutamente. Enfrentaremos oposición,
¿Estamos listos si tenemos al Espíritu con nosotros? Por esto hablamos tanto sobre la oración, que queremos ser una iglesia que ora. Cada semana alguien dice, lee tu Biblia, ve a casa, lee tu Biblia, entra en la palabra de Dios. Hablamos constantemente sobre conectarnos en comunidad. Necesitas a otros a tu alrededor para animarte, para dar un paso de fe, para hacer crecer tu confianza en Dios. Y no es solo actividad para sentirse bien, es preparación para batallas de la vida real, para la oposición que vamos a enfrentar o para oportunidades inesperadas. Al leer la Biblia vemos esto una y otra vez. David, quien enfrentó a Goliat, eso es oposición, ¿verdad? Pero ¿cómo se preparó para esa oposición? Pasó incontables horas invisibles cuidando ovejas. Confiaba en Dios al matar al león y al oso que robaban ovejas. Tuvo todas esas victorias privadas que lo prepararon para esta batalla pública contra Goliat. ¿O qué hay de Daniel? Daniel tenía el hábito de toda la vida de orar varias veces al día. Entonces el rey prohíbe la oración. Daniel no entró en pánico, no tuvo que decidir qué hacer. Sus disciplinas espirituales a largo plazo ya habían formado su respuesta. Él iba a orar y eso lo llevó al foso de los leones. ¿Y qué tal Esther, la reina Esther? Ella no buscó ser reina para salvar a su pueblo de la aniquilación. Ella solo caminaba en obediencia ante Dios. Y cuando Dios le abrió la puerta para ser reina, ella entró sin saber que Él la preparaba para un tiempo como este. Y luego pienso en Nehemías. Él es el copero del rey, ¿verdad? No se propuso ser un constructor de muros, pero cuando surgió esta oportunidad, su vida de oración lo preparó para liderar de forma inesperada. Iglesia, ¿estamos listos? ¿Listos para la oposición o la oportunidad? Primera de Pedro 3:15 dice, estén siempre preparados. Pedro era un explorador, siempre listos. ¿Para qué? Para responder a quien pregunte, para dar razón de su esperanza. Estaba pensando en esto. No nos preparamos para los retos u oportunidades inesperadas, intentando adivinar cuándo van a ocurrir, ¿verdad? No podemos saber cuándo llegarán. Nos preparamos caminando de manera constante con Dios antes de que ellos lleguen. Así nos preparamos. Y aquí está Esteban. Él ha estado predicando, realiza grandes señales y maravillas. El Espíritu lo guía mientras él responde a preguntas. Y los líderes religiosos están molestos. Le hacen a Esteban lo mismo que a Jesús. Lo acusan falsamente de blasfemar contra Moisés y el templo. Luego reclutan falsos testigos y lo juzgan. Esto no es bueno. No se ve bien para Esteban. Todos los ojos están sobre él. Sus creencias serán puestas a prueba. Porque esta es la verdad. La presión revela lo que la comodidad oculta. La presión revela lo que la comodidad esconde. Es interesante. El pastor Hall habló de esto. Si no lo escucharon, búsquenlo. Él comenta sobre lo sencillo que resulta para nosotros aparentar una gran relación con Dios. Podemos aparentar, podemos lucir muy bien, ¿cierto? Pero cuando surge la oposición, la verdad sale. Pues la presión revela lo que la comodidad esconde. Y a veces lo que esa presión revela es que realmente no estamos donde pretendemos estar. Y quizás se han oído a sí mismos intentando justificar su conducta diciendo algo como esto. Así reacciono cuando estoy estresado. No, así reaccionas sin tus filtros. O tal vez hay un punto de convicción en el que necesitas mantenerte, pero te escuchas decir, bueno, simplemente no quería causar demasiados problemas. No, es que no estás tan convencido. La presión revela lo que la comodidad esconde. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no marchan bien y sentimos la presión?
Recuerdo cuando mis hijos eran niños y jugaban deportes, y hay algunas interacciones intensas en un campo de deportes juvenil. Saben, dicen que el deporte construye el carácter. Yo creo que el deporte revela el carácter más de lo que lo construye, ¿cierto? Y no hablo solo de los niños, hablo de los padres también, ¿cierto? Algunos de estos padres, vaya. Y tengo que confesar, en un momento fui uno de esos padres y no fue lindo. Hubo un tiempo en que veía a mi hijo, Max, de 7 u 8 años, jugando en las ligas pequeñas. Estaba con otros 2 padres detrás del receptor. Están el árbitro y el receptor en el plato. Estamos ahí viendo el juego. Mi hijo va a batear. Y tiene el bate y está parado en el plato de home. Y el primer lanzamiento viene y lo golpea justo en la mano. Y él dice, y suelta el bate y se sacude la mano. Y yo digo, como padre, Max, ve a tu base, te golpearon con el lanzamiento, ve a primera, toma tu base. Y el árbitro dice, bola de foul, golpeó el bate primero. Y yo digo, golpeó el bate primero. ¿Es eso físicamente posible, que golpee el bate y luego su mano? Pero estoy bien, no voy a discutir eso ahora, ¿cierto? Así que tiene una bola de foul. Está en el plato, el siguiente lanzamiento viene directo hacia él, él gira y lo golpea de lleno en la espalda. Quiero ir al montículo. Hay un niño de 8 años lanzando, debería estar en primera base. Y digo, Max, toma tu base a menos que haya golpeado el bate primero. Momento en el cual el árbitro se quita la máscara y se da la vuelta y comienza a gritarme. Dice, si crees que puedes hacerlo mejor, si quieres estar detrás del plato, y sigue gritándome. No puedo inventar esto. Mi esposa no prestaba atención, hablaba con otras esposas. Ella viene caminando justo cuando él está gritando y me mira a mí y lo mira a él y ve lo que está pasando y ella dice, ¿qué hiciste? Y ella empieza a decir cosas y yo solo pienso, oh Dios mío, esto es horrible, no fue nada bonito. La presión reveló lo que la comodidad esconde. Mi boca no estaba conectada a mi cerebro, no funcionaba. Creo que todos tenemos historias así, eso espero. La presión funciona igual en nuestra vida espiritual. ¿Cómo luce tu fe bajo presión? ¿Cómo luce tu conducta cuando está bajo presión? ¿Estamos atentos a esos momentos o ponemos excusas? No sabes qué hay en una esponja hasta que la aprietas, ¿verdad? Y aquí está Esteban. Y Esteban hace lo que otros no harían. Está frente a las mismas personas que tienen el poder de condenarlo a muerte. Y está presionado. Pero su fe no disminuye. En realidad, su fe resplandece y sigue siendo fiel. Esto nos conduce a nuestra segunda verdad, que la fidelidad es más importante que la popularidad. Lo increíble de Esteban es que no se defiende. En cambio, proclama la verdad. De hecho, presenta el evangelio allí mismo en la sala del tribunal. Pero lo hace comenzando con una sinopsis de la fidelidad de Dios desde Abraham hasta José y Moisés. Les recuerda que miren, los israelitas han tenido dificultades y han fallado desde el comienzo mismo. Y lo que él dijo fue lleno de verdad, fue valiente y fue muy confrontativo. Estaba lleno del Espíritu, pero la multitud lo odió. Él les resalta que durante todo el Antiguo Testamento fue Israel el que desobedeció y hasta mató a los profetas. Les recordó que Salomón edificó el templo que supuestamente contendría a Dios, y él repasa gran parte de esta historia. Casi todo el capítulo 7 es él repasando eso. Pero esta es la verdad. Pienso que si él se hubiera detenido justo ahí, quizás habría estado bien, podría haber sido distinto. Pero les recuerda lo que escribió Isaías y los confronta duramente. Escuchen lo que dice. Es el capítulo 7, versículo 48. No obstante, el Altísimo no habita en templos hechos por manos. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies.
¿Qué tipo de casa edificarán para mí? Dice el Señor. ¿O cuál será mi lugar de reposo? ¿No ha hecho mi mano todas estas cosas? Él dice que Salomón construyó el templo, pero Dios no cabe en un edificio. Y después sigue y abre las compuertas al decir: ustedes son un pueblo de dura cerviz, sus corazones y oídos están incircuncisos. Ustedes son igual que sus ancestros, siempre se resisten al Espíritu Santo. ¿Hubo algún profeta que sus antepasados no persiguieran? Hasta mataron a los que anunciaron la venida del justo, y ahora ustedes lo han traicionado y lo han asesinado. Ustedes que recibieron la ley dada por ángeles, pero no la obedecieron. Yo digo, vaya, fue directo contra ellos. ¿Cómo hizo eso? ¿Por qué lo hizo? Esteban está enfocado en Dios, no en la multitud. Para él, ganar no es sobrevivir, sino ser un testigo fiel de Dios. Lo que dijo no buscaba que todos dijeran, bien dicho. Ese no era el fin. Verán, la verdad es, les importaba más el templo que la gente. Les importaban más las leyes que sus corazones. Les importaba más la historia de su pueblo que lo que Dios estaba haciendo en ese momento frente a ellos. Y cada persona en ese lugar sintió la convicción. Sintieron el peso de sus palabras. Su mensaje los obligó a decidir basados en esa convicción. Creo que nos pasa lo mismo cuando Dios nos confronta, porque la convicción siempre exige una respuesta. Podemos elegir ser humildes o podemos elegir ser hostiles. Piensen en cuando sintieron la convicción del Espíritu Santo. Debían tomar una decisión. ¿Me humillaré? ¿Me rendiré y diré, Dios, no se haga mi voluntad sino la tuya, y elegiré obedecerte? ¿O se ponen hostiles y se enfadan y se ponen a la defensiva y justifican su comportamiento? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo aseguramos una respuesta correcta? ¿Quién o qué nos ayuda a mantenernos centrados en tiempos de tensión? Porque escuchen, nuestra cultura premia el compromiso, recompensa la gestión de la imagen y la aprobación, recompensa evadir la ofensa. Pero Esteban prefirió la obediencia antes que la aceptación, pues la fidelidad es más importante que la popularidad. Esteban no sigue la corriente para encajar. Respondan esto en su mente. ¿Cuál fue la última vez que tomaron una postura impopular por su fe? ¿Hace mucho tiempo? Porque si no tenemos cuidado, seremos como o responderemos como los líderes que atacaron a Esteban. Y mataremos la fuente de la verdad y la fuente de la sabiduría en nuestras vidas porque traen convicción y porque no nos gusta estar incómodos. Eliminamos la convicción obedeciendo humildemente. O matamos la fuente, o silenciamos la fuente, o nos alejamos de la fuente. Tal vez tienen un amigo que constantemente les dice, oye, eso no está bien, debes dejar de hacerlo, y saben que los quiere y busca lo mejor para ustedes. Pero silenciosamente comienzan a ignorarlos y a buscar otras relaciones con personas que saben que no los convencerán, que no los llamarán la atención. Esteban eligió rendirse en obediencia. Fue fiel incluso con su vida en juego. Verán, es la presión la que revela lo que realmente creemos. Es la presión la que muestra dónde reside nuestra confianza, si dependemos de la comodidad o si dependemos de Cristo. Así que Esteban está en medio de esto y en este punto. La multitud ha escuchado suficiente. Su ira está hirviendo, es furia, no pueden atraparlo, tiene sabiduría del Espíritu Santo. Toman a Esteban y lo sacan de la ciudad y lo apedrean hasta morir. Y parece una pérdida devastadora, ¿verdad? Parece el principio del fin con una iglesia tan joven. Y ahora esto. Es interesante. Esteban no pastoreó una gran iglesia, no escribió libros, ni tuvo una gran plataforma.
Este es el hombre que fue seleccionado para distribuir alimentos a las viudas, pero el cielo le dio honra. Y en su momento de muerte, dice que Esteban miró hacia arriba y vio a Jesús de pie. Es fascinante porque en el Nuevo Testamento, Jesús casi siempre es descrito como sentado a la diestra del Padre, y aquí Jesús está de pie. Es como si todo el cielo se hubiera levantado para honrar a este siervo fiel. Gente, Dios no busca famosos, solo busca testigos fieles. Imaginen ser parte de esa iglesia, matan a un líder y piensas, si alguien habla de Jesús, lo acusarán, habrá falsos testigos, irás a juicio y podrías morir. Y todos tienen miedo y parece que todo se desmorona. Pero el cielo ve algo que ellos no ven. Dios ya transformaba la persecución en una misión. Crecer invita a resistencia, pero junto a Dios la resistencia se vuelve un sendero de expansión. Porque Dios usa la persecución para difundir el Evangelio. Una vez más, tras la muerte de Esteban, la persecución no se detuvo. El capítulo 8, versículo 1 dice esto. En ese día que fue apedreado, una gran persecución estalló contra la iglesia en Jerusalén. Y todos excepto los apóstoles fueron dispersados por Judea y Samaria. Están dispersos. Pero escuchen, estar dispersos con Dios no es una retirada, es una reubicación del Evangelio. Lo que parece una interrupción es en realidad una distribución. Lo que se sintió como huir era Dios enviándolos. Esto es clave, porque la iglesia salió de Jerusalén a Judea y Samaria. Lo que Jesús les pidió antes de ascender, solo tomó algo de persecución para que lo hicieran. Crecer trajo oposición. La oposición presionó para revelar la fe verdadera. La fidelidad llevó al testimonio, el testimonio a la persecución, y la persecución trajo la expansión. La iglesia creció a través de la presión, no a pesar de ella. Dios siempre ha tenido maneras de usar los tiempos de dolor para los propósitos del reino. De hecho, en todo Hechos, las personas que Dios más usó no fueron las más cómodas. Las personas que Dios más usó fueron las más entregadas. Y es igual para nosotros hoy. Y lo increíble de la respuesta de Esteban, chicos, es que cuando supo que todo había terminado, su fe, su seguridad y su respuesta fueron las de Jesús. El versículo 59 dice, mientras lo apedreaban, en el proceso de matarlo, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando dijo esto, se durmió. ¿Recuerdan cómo respondió Jesús? Perdónalos, pues no saben lo que hacen. ¿Cómo puede alguien responder así, siendo apedreado? Eso viene de confiar en quién es Jesús y en lo que hizo por nosotros. Esteban conocía a Jesús, sabía que era lo importante, sabía que conocer a Jesús cambiaría sus vidas para siempre. La historia de Esteban nos deja una pregunta. Al llegar la presión, ¿qué revelará en nosotros? Al llegar la presión, ¿qué revelará en nosotros? ¿Revelará que estamos totalmente entregados, que cuando llega la convicción nos humillaremos y nos rendiremos a la voluntad de Dios? ¿Revelará que nos ponemos algo hostiles y queremos justificar nuestra actitud? Cuando llega la presión, ¿revelará que nos preocupa más la popularidad que la fidelidad? Al llegar la presión, ¿qué revelará en nosotros? Estoy seguro de que la mayoría de nosotros ya ha tenido presión. Ya tenemos una idea de cuál es esa respuesta. Quiero retarlos. Quizás hoy el siguiente paso es una entrega total.
Tal vez saben que aún hay áreas de su vida a las que se aferran, que intentan controlar solos, han estado ocultando. Escuchen, el 95% de entrega no es suficiente. Y saben que hoy deben entregarse por completo. Necesitan abrir sus brazos, abrir sus manos y entregar ese 5% a Dios. Les daré la oportunidad de hacerlo en un momento. Pero tal vez están aquí y saben que el siguiente paso es entregar su vida a Cristo para iniciar esa relación con Jesús. La única razón por la que Esteban respondió con tal confianza no fue por ser extraordinariamente valiente, es porque conocía a Jesús y sabía lo que vendría después. Y lo que él sabía, podemos saberlo. Lo que dio a Esteban certeza puede darles confianza eterna. Quiero darles la oportunidad de tomar esa decisión esta noche. ¿Oran conmigo? Si están aquí y saben que hay un 5% que retienen y que deben entregar, y el Espíritu Santo les dice, es momento de soltarlo, suéltenlo. Si es tu caso, quiero orar por ti. Podrías levantar la mano y decir, sí, Doc, soy yo, me aferro, debo darlo todo. Señor, oro por las manos levantadas y por las que deberían estar arriba. Dios, algunos nos aferramos, pensamos que control, pensamos que lo necesitamos. Dios, oro para que lo dejen ir, para que abran sus manos y alcen sus brazos. Dios, hoy lo damos todo, lo ponemos en tu trono, totalmente, soy tuyo. Y para los que están aquí, que escuchan a Dios llamando su nombre, invitándolos a estar en relación con Él, quiero decir una oración para repetir en su corazón. Si es tu caso, levantas la mano. Si saben que necesitan empezar, repitan después de mí. Oh Dios, no puedo hacerlo solo. Soy pecador. Creo que eres el Hijo de Dios, Jesús, que moriste en la cruz por mi pecado. ¿Entrarías en mi vida? ¿Perdonarías mi pecado? ¿Serías mi Señor y líder? En tu nombre oro. Amén. Amén.